Bueno, continuamos con los óxidos de nitrógeno. Yo les dije que tiene una variedad enorme de óxidos. El nitrógeno, una gran variedad. Y la mayoría son gases. En ellos vamos a ver distintos números de oxidación: el monóxido de dinitrógeno, el monóxido de nitrógeno, el trióxido de dinitrógeno, el dióxido de hidrógeno, el tetróxido de dinitrógeno y el pentóxido de dinitrógeno, ¿sí? Acá tenemos número de oxidación más 1, más 2, más 3, más 4, este es el dímero del dióxido de nitrógeno, y finalmente más 5, ¿sí? ¿Qué se destaca acá? Las estructuras de Lewis de los óxidos de nitrógeno. Fíjense que en todas vamos a tener estructuras resonantes, porque tenemos dobles enlaces pi, entonces vamos a tener estructuras resonantes. ¿Qué es lo que se destaca? En el primero, bueno, que es un gas incoloro, es neutro. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los óxidos neutros? Este es un óxido neutro, es diamagnético, o sea que tiene todos los electrones apareados. Se conocía históricamente como óxido hilarante, ese es lo que utilizaban en una época los odontólogos para anestesiar a los pacientes, para poder trabajar con su dentadura. Entonces utilizaban, y se le decía gas hilarante porque producía una relajación especial en el paciente y estaba de muy buen ánimo, incluso se reía, ¿sí? El óxido nítrico, acá es otro gas, también es neutro, igual que el monóxido de dinitrógeno. Este es paramagnético. Si hacemos la estructura de Lewis, vamos a ver que el nitrógeno no cumple con Lewis, entonces es paramagnético, ¿sí? Este es un gas incoloro, tiene mucha aplicación en medicina para el uso de tratamientos cardíacos. Va a tener que ver mucho, como tiene un par electrónico acá en el nitrógeno sin compartir. Si hacen la estructura de Lewis lo van a revisar, lo van a poder verificar. Ese par generalmente lo aporta en un enlace coordinado con el hierro de la hemoglobina de la sangre, y ahí está, digamos, la explicación de su acción en los tratamientos cardíacos, ¿sí? El trióxido de dinitrógeno también, acá están las estructuras resonantes. Este es un sólido, ya no es un gas. O sea, no todos son gases, la mayoría lo son, pero no todos son gases. Este, por ejemplo, es un óxido ácido, o sea que es el óxido del ácido nitroso. Este es diamagnético, o sea, tiene todos los pares electrónicos apareados. Es el anhidrido, bueno, esto no está bien que lo diga, pero bueno, es el óxido ácido del ácido nitroso. Este es ácido. El dióxido de nitrógeno, el que sigue, ahí tenemos las estructuras resonantes. Acá nuevamente no cumple el octeto electrónico. El nitrógeno debe cumplir el octeto electrónico porque no tiene orbitales D disponibles energéticamente para poder ampliar el octeto. Entonces, acá en esta, como en este, va a haber un electrón localizado sobre el nitrógeno, como va a pasar acá, que le da esas características paramagnéticas. Por eso es que van a ser atraídos por campos magnéticos, tanto el dióxido de nitrógeno como el monóxido de nitrógeno. Este es un óxido ácido, vamos a ver que es precursor del ácido nítrico, es un óxido ácido. Y luego su dímero, que se forma por apareamiento de este electrón desapareado y localizado sobre el átomo, sobre los dos átomos de nitrógeno. Estos dos electrones se aparean y forman lo que se llama un dímero. O sea, la unión de dos moléculas era un dímero. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la polimerización en las siliconas? Bueno, dos moléculas unidas era un dímero, tres moléculas un trímero, y así hasta llegar al polímero. Y acá entonces forma un dímero que tiene una característica que hay que hacer notar, es que el dímero es mucho más estable que el monómero. Existe un equilibrio entre ambos que se favorece, está favorecido, por ejemplo, la formación del dímero a baja temperatura. O sea, a temperatura ambiente yo lo tengo como dímero, lo tengo unido, enlazados a los átomos de nitrógeno formando dímeros, ¿sí? Formando moléculas dímeras. Cuando yo aumento mucho la temperatura, enseguida va a aparecer el dióxido de nitrógeno, que tiene un color pardo característico,
Cuando estamos calentando el ácido nítrico, por ejemplo, o cuando lo estamos haciendo, como el ácido nítrico es un oxidante notable, cuando lo hacemos reaccionar con algún reductor, un metal, y entonces reacciona cuando está concentrado, se reduce a este gas. Entonces ahí lo vamos a ver, el famoso gas pardo. Sí, y finalmente el pentóxido de dinitrógeno, que también es un óxido ácido, es el anhidrido, bueno, del ácido nítrico. En realidad la palabra anhidrido, vale la aclaración, era fundamentalmente para esos óxidos que eran precursores de ácidos. Eran aquellos óxidos que mezclados con agua y nos iba a dar el ácido nítrico, ¿sí? Por lo menos cuando lo formulábamos en papel. A veces eso ocurre en la realidad, en el laboratorio. Pero bueno, eran los precursores. Por eso, la palabra anhidrido es esa. Por eso es que tampoco es una palabra que sirve para todos los óxidos de no metales. Porque hay óxidos de no metales, como el monóxido de carbono, como el monóxido de dinitrógeno, que no son ácidos, entonces no lo podemos llamar anhidrido. Entonces el problema de la palabra anhidrido era que era una palabra que no era sinónimo de óxido ácido. Bien, el ácido nítrico, nuestro querido ácido nítrico, yo amplié y les pasé por WhatsApp algunos videos explicándole el comportamiento del ácido nítrico, se los adelanté. Nuevamente aquí tenemos el ácido nítrico, lo que abunda no daña, así que lo voy a repetir. Aquí, esta es la estructura de Lewis del ácido nítrico, esto lo pueden hacer con la estructura de punto cruz, y luego cuando cada dos pares van a encontrar enlaces, líneas de enlace, punto cruz, háganlo porque es importante. Aquí entonces, para poder explicar, por ejemplo, por qué hay un enlace dativo acá hay un enlace dativo, y además también por qué este enlace nitrógeno, estos dos enlaces son iguales. Evidentemente ahí, acá, está mostrado acá, una resonancia del par electrónico. Quiere decir que el enlace nitrógeno-oxígeno acá son iguales, pero no llega a ser un doble, o sea, no, es más largo que un doble, pero más corto que un simple. Entonces un enlace, entre un enlace y dos enlaces, un enlace y medio. Se puede obtener de tratar una sal con ácido sulfúrico, se puede obtener el ácido nítrico. Vamos a las propiedades físicas que son notables. Es un líquido aceitoso e incoloro. Es un ácido fuerte, o sea que está totalmente disociado. Y un peligroso oxidante, porque oxida todo lo que encuentra. Y va dando distintos productos de acuerdo a la concentración. O sea, cuando está muy concentrado hay muchas moléculas de ácido nítrico, entonces generalmente se reduce a dióxido de nitrógeno, te da como producto de la reducción el dióxido de nitrógeno. A medida que varía la concentración va dando otros productos, pero en su máximo estado de oxidación, su máximo poder oxidante también está relacionado con la concentración. Siempre es oxidante, pero de acuerdo a la concentración da distintos productos, ¿sí? Funde a menos 43 y hierve a 83 grados. Fíjense, o sea, hierve a una temperatura menor que la del agua. Presten atención a eso porque ese dato nos va a interesar. Es inestable a la luz, por eso es que se almacena en frasco color caramelo, y también al calor. O sea, uno cuando lo calienta para que reaccione, parte seguro de ese ácido se va a descomponer. ¿Cuál es la vía de descomposición? Esta nos va a dar dióxido de nitrógeno, ese gas que le mencionamos recién, paramagnético, que en caliente va a predominar el monómero, no el dímero, y también va a producir oxígeno. O sea que si yo le agrego un fosforito encendido, la llama se va a hacerse mucho más intensa, se va a intensificar por la presencia de oxígeno. Acá está explicado el comportamiento oxidante. Sufre autoionización, igual que el amoníaco, igual que el agua, ¿sí? Neutraliza bases porque es un ácido fuerte. Esta es la propiedad como ácido, ¿sí? Este es de autoionización, esta es una propiedad como ácido. Y además agente oxidante a distintas concentraciones. Por ejemplo, cuando el ácido nítrico está al 50%, no está a la máxima concentración. Cuando se lo obtiene, en general en el proceso Ostwald, no en general, siempre es así, en el proceso Ostwald se lo obtiene al 68%.
en algunos casos hasta el 72% masa-masa. Y acá, cuando está más diluido al 50% y reacciona con cobre, que es un metal oxidante, nos va a dar monóxido de nitrógeno, ¿sí? Acá están las reacciones. Pero cuando aumenta su concentración, ¿qué es lo que pasa? Al aumentar su concentración tiende a ¿qué? A producir dióxido de nitrógeno como producto de su reducción, ¿sí? Ahora veamos, ¿qué pasa en los casos en que el ácido muy diluido, cuando está muy diluido el ácido nítrico menor de 0,01 molar y con metales reductores, o sea que metales que proveen electrones, o sea los reductores son los que tienen tendencia a oxidarse, proveen muchos electrones y entonces el ácido nítrico, digamos, estar diluido, hay pocas moléculas en el medio de solución y al encontrarse con un reductor que le provee muchos electrones, como el zinc, que es un buen reductor, entonces en ese caso en particular lo que va a producirse se puede producir monóxido de dinitrógeno, fíjense, o sea que al ácido nítrico lo voy a reducir hasta más 1, de más 5, del número de oxidación más 5 a más 1. Ahí es porque está reaccionando, o sea, que el ácido nítrico también depende de no solo de la concentración, sino de con quién va a reaccionar. En este caso, como es un buen reductor, lo llega a reducir hasta más 2. Acá, por ejemplo, que reaccionaba con el cobre, que no es un metal reductor, al contrario, es un metal oxidante. Fíjense en los potenciales. Cuando yo hablo de eso, en los potenciales el cobre tiene un potencial de oxidación negativo. Entonces, como no es un muy buen reductor, el ácido nítrico, o sea, es un mal reductor frente al ácido nítrico, solamente que frente al ácido nítrico trabaja como reductor, como el ácido nítrico es muy oxidante, logra reducirlo hasta más 2, acá hasta más 4, aquí hasta más 2, porque acá está más diluido. En este caso, cuando el reductor es fuerte, lo podemos reducir al ácido nítrico hasta más 1. También depende entonces con quién se enfrente, con quién reaccione. Y cuando trabaja, cuando reacciona diluido, muy diluido, y con un formidable reductor, como el magnesio, que tiene un potencial de oxidación de 2 y pico voltios, entonces en ese caso directamente ya no se reduce, y el ácido nítrico ya no actúa como reductor y la especie que se reduce es el protón. ¿A qué? A hidrógeno. Entonces esto es lo que yo quiero que expliquen cuando explicitan las características oxidantes del ácido nítrico. Bien, otra cuestión relevante del ácido nítrico es que, por ejemplo, a pesar de que es muy oxidante, no puede oxidar al oro, por ejemplo. No lo puede oxidar al oro, pero cuando está en combinación con el ácido nítrico forma lo que se llama el agua regia. La mezcla de una parte de ácido nítrico concentrado con 3 partes de ácido clorhídrico concentrado, en esa mezcla es la única que ataca al oro. Pues se llama agua regia, regio de real. El oro siempre estaba asociado al poder, a los reyes. Por eso es que se dice que si ataca al oro va a ser el agua que ataca a los reyes, agua regia, ¿sí? Entonces, en un mecanismo muy simple, que es que el nítrico en una etapa lo oxida y resulta que esta reacción de óxido-reducción tiene potencial negativo, pero a medida que lo va oxidando, ¿qué hace el ácido clorhídrico? Provee iones cloruro. El ion, como se disocia completamente, y los iones cloruro me coordinan el oro y formando un complejo tremendamente estable, que es el tetracloroaurato 3. Entonces, en esa acción combinada del ácido nítrico con el ácido clorhídrico, es que por eso es que lo puedo atacar al oro. Es más, puedo verificar si una pieza es de oro, con esta mezcla, ¿sí? Bien, el oro no te, aquí está justamente el potencial de oxidación del oro, es muy alto el potencial de oxidación. Por eso que yo les decía que la reacción esta con el oro no estaba favorecida termodinámicamente, pero como es un equilibrio redox y el ion cloruro
logra complejar al ion oro 3+, de esa manera lo va sacando del medio de reacción, lo va sacando y hace que este equilibrio se desplace hacia los productos, ¿sí? Hace que este equilibrio se desplace hacia los productos. Bien. Vamos a ver la obtención del ácido nítrico, el método Ostwald. Acá están las reacciones, acá está un esquema muy simple del proceso. Se utiliza amoníaco, o sea, por eso que es una planta que está pegada a la planta de obtención de amoníaco, y la planta de obtención de amoníaco, como vimos, está pegada a la obtención de hidrógeno y a la obtención de nitrógeno del aire. Todas estas plantas son plantas integradas, nunca se las puede pensar en forma separada. Y acá el ácido nítrico, acá tenemos las reacciones de amoníaco, tenemos varias etapas reconocibles. El amoníaco es un proceso exotérmico, está catalizado, en general son mezclas de rodio-platino, otra vez metales de transición, fíjense, rodio-platino, se oxida y nos da monóxido de nitrógeno. Este es uno de los gases de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, que era paramagnético, ¿sí? Este óxido de nitrógeno tiene una particularidad, está con número de oxidación +2 y se oxida rápidamente, o sea, esta reacción es lenta, pero esta reacción es rápida. Las dos son exotérmicas, la primera mucho más que la segunda, ¿sí? Y este óxido que está en esta oxidación +2 se oxida con una rapidez muy grande y nos da el dióxido de nitrógeno, ¿sí? Bien, el dióxido de nitrógeno, como es un óxido ácido verdaderamente porque reacciona con agua, y nos va a dar ácido nítrico y monóxido de nitrógeno. Fíjense que esta reacción, acá está indicada la temperatura, son todos procesos exotérmicos, térmicos, falta la S acá. Fíjense acá que en esta última reacción yo produzco monóxido de nitrógeno que se vuelve a reciclar al proceso y continúa produciendo dióxido de nitrógeno para obtener más dióxido de nitrógeno. El dióxido de nitrógeno es absorbido en agua y ahí es donde se produce la formación de ácido nítrico. Fíjense en particular esta reacción. En esta es una dismutación porque el dióxido de nitrógeno está con número de oxidación +4 y se oxida a ácido nítrico con número de oxidación +5, pero a la vez también se reduce a monóxido de nitrógeno +2. Entonces esta es una reacción de dismutación, ¿sí? Ahora vamos a aclarar algunos puntos. Al absorberse en agua, yo lo que obtengo básicamente, aquí lo tengo líquido, o sea, L dice, porque está en solución acuosa el ácido nítrico, ¿sí? El ácido nítrico está en solución acuosa. Aquí vamos a tener que mover esto para que se vea, a ver, para que se vea, bueno, la reacción completa, a ver. Vamos a ampliar de nuevo la pantalla. Bueno, aquí le corrí este cartelito para presentar bien la reacción. Esta es la reacción completa. Esta es la sumatoria de las reacciones de Aquí para obtener la reacción global lo que hacemos, multiplicamos la segunda y la tercera reacción por 3 medios y la sumamos, ¿sí? Y de esa manera obtenemos la reacción global que tiene acuérdense que esta entalpía total es la suma algebraica de las entalpías de las otras etapas, ¿sí? O sea que la entalpía, recuerdo, porque vale la pena recordar, esto si aplicamos la ley de Hess, por eso esta es la sumatoria algebraica de todas estas reacciones. Y la entalpía, acuérdense, es una función de estado. No depende del camino recorrido, sino del estado inicial y final solamente, ¿sí? Entonces, en esta reacción vamos a obtener lo que se llama una mezcla azeotrópica. O sea, obtenemos una mezcla con agua, una solución acuosa. Ese es nuestro producto, que tiene un 68% masa en masa, que es más correcto decirlo, de pureza, ¿sí? ¿Qué es una mezcla azeotrópica? Vamos a ver, en general, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando analizamos las composiciones de una mezcla líquida
cuando la vamos calentando, o sea, en un proceso de destilación, por ejemplo, que la queremos separar, evidentemente en una destilación lo que hacemos es separar el componente más volátil del menos volátil. Entonces, si hacemos una gráfica de temperatura versus composición, vamos a obtener una gráfica de este tipo, ¿sí? Eso lo voy a ampliar yo ahora. De tal manera que al hacer esta gráfica uno va viendo que se van formando mezclas de distinta composición y de distinta temperatura, ¿sí? Y llega un momento en que por la destilación, que sabemos cuál es el mecanismo, yo les incorporé un video a la plataforma. Por eso el tema de la separación de cómo lo obtengo al ácido nítrico y por qué no lo puedo separar del agua convenientemente es importante, ¿sí? Entonces, en estas curvas, temperatura de ebullición versus composición, en el caso del ácido nítrico agua, ocurre lo que se llaman mezclas azeotrópicas. O sea, hay una determinada composición, o sea, yo voy calentando el líquido, ¿no? Yo tengo ácido nítrico con agua, yo quiero eliminarle el agua. Bueno, llega un momento en que a la mezcla líquida alcanza una composición, yo voy separando. Obviamente el más volátil es el ácido nítrico, habíamos visto que la temperatura de ebullición era menor que el agua. Hasta que llega una composición que ya no puedo separarlo. Directamente la mezcla se comporta como un líquido puro. Al comportarse como un líquido puro ya no lo puedo separar. Entonces lo máximo que puedo obtener por el proceso Ostwald, aquí se ve todas las etapas, ¿no? La compresión del amoníaco, la compresión del aire, la mezcla con amoníaco, el reactor donde se produce la reacción, ¿sí? En el reactor se va a producir monóxido, que luego se va a oxidar a dióxido, y ese dióxido es el que va luego a recibir lo que se llama, se va a absorber en agua, en una torre de absorción donde el agua cae como lluvia y tiene contacto con el dióxido de nitrógeno, y luego se obtiene el ácido nítrico, los tanques de almacenamiento. Pero les recuerdo entonces esta mezcla azeotópica. Entonces yo más de eso no lo puedo purificar. Podría purificarlo más si le agregara un deshidratante. Por ejemplo, si yo quiero un producto ácido nítrico fumante, que se llama el ácido nítrico puro. Ese es el ácido nítrico fumante. Si yo quiero ácido nítrico fumante, entonces en ese caso lo que hago yo es agregarle algún deshidratante poderoso. Hasta ahora conocíamos uno, el ácido sulfúrico tiene una afinidad por el agua, peligrosísima, pero tiene una gran afinidad. Entonces si le agrego ácido sulfúrico, el ácido sulfúrico retiene el agua y forma un hidrato. Ácido sulfúrico con una molécula de agua. Ya vamos a ver cómo es ese hidrato, pero por ahora les interesa saber solo que se forma un hidrato. Entonces finalmente tengo una mezcla de dos ácidos, el ácido nítrico y el ácido sulfúrico hidrato. Y luego, para separar eso, porque yo lo quiero fumante, lo quiero puro, el ácido nítrico, puedo aplicarle una destilación. Y ahí puedo utilizar una destilación simple. En el caso de la primera parte, cuando yo quiero separar el ácido nítrico del agua, no, o sea, la destilación que le podría aplicar hasta llegar al 68% es fraccionada. En este caso, para separar el ácido sulfúrico del agua, como el ácido sulfúrico tiene un punto de ebullición muy elevado, ya vamos a ver por qué, muy elevado, ahí ya puedo utilizar una destilación simple. Bien, ¿cuáles son las aplicaciones del ácido nítrico? Bueno, es precursor de nitrato de amonio. Habíamos dicho ya que en esas plantas integradas de la planta de obtención de nitrógeno, de hidrógeno, de amoníaco, de ácido nítrico, luego mezclamos el ácido nítrico con amoníaco, con excedentes de amoníaco, y obtenemos nitrato de amonio como explosivo, ¿sí? Precursor de la famosa nitroglicerina y del TNT, trinitrotolueno, por nitración del benceno. Aquí se puede hacer la nitración de ácido nítrico. Fíjense acá, es interesante cómo el ácido nítrico forma el trinitro, o sea, perdón, acá está el glicerol o el propano triol, eso lo vamos a ver en orgánica, tiene 3 grupos OH,
y con ácido nítrico va a formar grupos, los grupos nitro se unen a cada oxígeno y se forma el trinitroglicerina, que es un explosivo. Acá se utiliza como catalizador ácido sulfúrico, pero el catalizador tiene el mismo estado físico que los reactivos, entonces catálisis homogénea, ¿sí? Se utiliza, por ejemplo, en la preparación de fertilizantes nitrogenados, ¿se acuerdan del fosfato de amonio? O nitrato de amonio también se puede utilizar como fertilizante, ¿sí? Fabricación de colorantes nitrogenados de origen orgánico, ¿sí? Las anilinas, por ejemplo, toda la serie de las anilinas. Bien, acá tenemos la obtención, seguimos con el siguiente elemento de la tabla, el fósforo. Yo les dije que el fósforo, la variedad alotrópica blanca del fósforo se lo obtiene a partir de los fosfatos, que están muy extendidos en la naturaleza, el fosfato de calcio, ¿sí? Este es un proceso industrial que se realiza en un horno eléctrico que permite un mayor control de la temperatura, que es cuando es un horno que utiliza el calor de la combustión de algún hidrocarburo fósil, ¿sí? O quemando, o puede ser combustionando carbón. En este caso se utiliza entonces un horno eléctrico con la presencia de sílice, de arena, que es un insumo muy económico, con la presencia de arena, y se utiliza arena para favorecer la formación del pentóxido de fósforo. Otra vez fíjense en los compuestos de repaso: fósforo 4, oxígeno 10. Esa es la fórmula correcta. Acá no puede haber simplificación, no se simplifican las fórmulas acá, porque la fórmula ahora ya no solo es una expresión de un juego matemático, que es la formulación de compuestos, sino ya son la expresión de una estructura. Y esa estructura me va a explicar también las propiedades. El fósforo se obtiene entonces, después el pentóxido de fósforo es reducido con carbón. Todo esto va junto, todo va junto en la mezcla, ¿no? Bueno, todo va junto en la mezcla. Obviamente es un horno de pared de ladrillo refractario. El ladrillo refractario es por algo, ¿no? Es para concentrar el calor y evitar las pérdidas de calor, porque cuando una masa de un sólido se calienta, al ser muy masivo, conserva la temperatura, evita las pérdidas de calor. Y fíjense que se obtiene el fósforo blanco, que tiene un punto de fusión. Vimos cuando empezamos el grupo, y ahora se los muestro. Volvemos a la tablita, por eso es que los valores a mí me interesan siempre. En el caso del punto de fusión, a ver si no lo tengo, a ver acá, no, acá está. El punto de fusión es 44 grados, creo que dice acá. Lo voy a ampliar, a ver, para que recordemos cuál es el punto de fusión del fósforo blanco. El fósforo blanco tiene 44, entonces nosotros estamos trabajando a una temperatura mucho más alta. Entonces al fósforo blanco lo vamos a obtener en estado de vapor. Al fósforo blanco lo obtenemos en estado de vapor. Él es un producto. Ahora vamos a ver lo que es el fósforo blanco, porque tiene su propia historia. Se obtiene como, aquí hay el subproducto, por ejemplo, es el metasilicato de calcio, que es una escoria. Se lo utiliza, es un sólido que se utiliza como aislante. Lo vamos a ver también en el proceso de alto horno. Es un subproducto que se separa rápidamente de los productos. Estos no se mezclan y eso favorece mucho la obtención. El fósforo se lo va a obtener evidentemente como vapor, que luego se condensa y se lo obtiene líquido y se drena por un costado. Vamos a agrandar la imagen. Acá está. Bien, entonces el producto, lo que es el alótropo blanco, ahora vamos a ver, tiene un punto de fusión relativamente bajo y además reacciona a temperaturas relativamente bajas, casi les diría ambientes, con el oxígeno en el aire, y produce un gas venenoso, que es el pentóxido de fósforo.
produce el pentóxido de fósforo. Ahí me parece que nos fuimos para atrás. Acá está. Acá hay una comparación. Esto es una comparación. Acá hay una comparación de los dos alótropos, de dos, porque hay en realidad tres, de fósforo blanco, el fósforo rojo, que es muy importante destacar. Hay otro alótropo que es el negro. El fósforo rojo se obtiene a partir del blanco, ¿sí? Vamos a ver que es un sólido no blanco blanco, sino amarillo ceroso. Tiene una densidad de 1,8 gramos por centímetro cúbico. En general no es muy denso. No es muy denso porque yo, por ejemplo, puedo tomar un trozo de fósforo blanco, que es un sólido, y hacerle un corte fácilmente con la espátula, o sea que no es blando. Es en general bastante, no es duro, sino bastante blando, es poco denso. Punto de fusión ya vimos, punto de fusión ebullición es en estado líquido. Es tóxico, es muy tóxico, porque reacciona rápidamente con el aire, nos da pentóxido, que es un gas, es un vapor blanco característico, el pentóxido de fósforo, que tiene una enorme toxicidad, porque como tiene tanta afinidad con el agua, entonces cuando ataca las fosas nasales, reacciona con el agua que hay ahí y produce una desecación terrible, y por efecto justamente de extraer toda la humedad, produce efectos de inflamación, o sea, se quema toda la zona esa. Es tremendo. El gas se lo usa como arma química en las guerras. Lo han usado en las guerras no hace tan poco tiempo, en las guerras del Medio Oriente. Obviamente está aprobado por la Organización de las Naciones Unidas, pero obviamente la utilización de estas armas químicas es clandestina. Es clandestina y lo hace la gente que puede, digamos, ¿no? Que puede burlar las leyes de la ONU. Por eso es que es tan tóxico, es tremendo. No es soluble en agua. Vamos a ver por qué no es soluble en agua. No es soluble en agua. Va a ser soluble en solventes apolares, o sea, que tengan moléculas apolares, o sea, como el caso del tetracloro de carbono. Vamos a ver el sulfuro de carbono, ¿sí? Va a ser soluble en esos solventes que son apolares, como el mismo fósforo. Vamos a ver por qué es apolar el fósforo, ¿no? Aquí hay una reacción que es muy característica del fósforo blanco, que reacciona en caliente con una solución de hidróxido de sodio para dar fosfina. Hay otra reacción que también es muy característica, porque tiene importancia desde el punto de vista que puede inactivarlo al fósforo blanco cuando empieza a reaccionar. O sea, el antídoto del fósforo blanco es el sulfato de cobre. Cuando reacciona con sulfato de cobre, como el fósforo blanco está en número de oxidación 0, es un reductor poderoso, tiende a oxidarse a ácido fosfórico, y el cobre se reduce a cobre 0. Entonces, en esa reacción yo evito que el fósforo siga reaccionando con el oxígeno del aire. Es un antídoto. Entonces, si yo me quemo con fósforo, me cae un pedacito, con un pedacito muy pequeño ya empieza a reaccionar y me empieza a quemar la zona de la piel donde caiga. Entonces, si yo agrego un algodón embebido en una solución de sulfato de cobre, evito que el fósforo siga dañando la piel. Entonces, es muy interesante saber esa reacción. Es de vida o muerte, hay que saberla para justamente evitar las quemaduras. El fósforo rojo, vamos a ver que se obtiene a partir del fósforo blanco, es una sustancia polimérica más densa que el fósforo blanco. Este es inocuo, por ejemplo, o sea, tiene una estructura, justamente tiene que ver con la estructura. Es una estructura polimérica que no es reactiva, entonces no es peligrosa. Este es soluble en agua, es insoluble en sulfuro de carbono. Este es soluble en agua. No es para nada la misma, es poco reactivo, recién reacciona con el aire a 260 grados. Bueno, y fíjense las diferencias, tampoco reacciona en caliente con el hidróxido de sodio. Entonces, fíjense lo que es comparar. ¿Qué es lo que comparamos acá? Las características físicas. Uno es un sólido de un color tanto, el otro. Después la densidad. Después el punto de fusión. Después, miren, acá estos son los aspectos a comparar. Esto es comparar. No es describir a uno, describir al otro, no. Es decir, a ver, vamos a ver, ¿qué estado físico tiene? Este. A ver, vamos a comparar la densidad. Este es menos denso que este. Vamos a comparar la reactividad con el aire. Este arde a baja temperatura, este no es reactivo.
Este reacciona con el hidróxido de sodio, este no reacciona. Fíjense, eso es comparar. Después tenemos el fósforo blanco, que también, el fósforo rojo se obtiene de calentar el fósforo blanco, ojo, no en aire, sino en atmósfera inerte, por ejemplo en atmósfera de nitrógeno, en atmósfera inerte. Entonces en atmósfera inerte yo lo caliento, puedo calentarlo y transformarlo en fósforo rojo, ¿sí? Esa es una forma de obtención del fósforo rojo. También puedo obtener una variedad negra, que es por calentamiento del blanco a 200 grados en ausencia de aire, o sea, en una atmósfera inerte. ¿Quién puede proveerme una atmósfera inerte mejor que el nitrógeno? Ninguno. Entonces, esas propiedades que habíamos visto de la molécula de nitrógeno pueden ser utilizadas acá. Este también tiene una estructura macromolecular parecida, pero al grafito. O sea, ¿se acuerdan de la estructura del grafito, que eran varias láminas apiladas? Y por eso es un conductor eléctrico. Y la densidad es mayor que el alótropo rojo, por ejemplo. La densidad es mayor. Bueno, vamos a los pentóxidos. El trióxido y el pentóxido de fósforo. Fíjense cuál es la estructura. Una cuestión que yo no estoy discutiendo acá, que es importante discutir. Vamos a volver a lo que era la estructura del fósforo rojo. Vamos a volver a la estructura del fósforo rojo, que es importantísima. Acá, el fósforo blanco, mejor dicho, el fósforo blanco, que es el precursor de los óxidos, fíjense, tiene una estructura tetraédrica perfectamente simétrica. Por lo tanto, los momentos dipolares acá, el momento dipolar de enlace y el momento dipolar de la molécula es cero. Es una molécula no polar. Por eso es que el fósforo blanco no se disuelve en agua, porque el agua es un dipolo perfecto. En la molécula de fósforo no. Por eso es que se disuelve en solventes apolares, como yo les decía, como el pentóxido de nitrógeno, el sulfuro de carbono, que también son moléculas apolares. Volvemos acá. Entonces, por eso es que es soluble en agua. Y acá, en presencia del oxígeno, ¿qué hacemos? El oxígeno ingresa a la estructura tetraédrica, acá está marcada, del fósforo, va a ingresar y, como vemos, la estructura tetraédrica bueno, lo vieron recién, igual se los recuerdo. La estructura tetraédrica de la molécula de fósforo, o sea, de fósforo 4, es una estructura con un ángulo de enlace de 60 grados. ¿Se acuerdan? El tetraedro era un cuerpo con 4 caras triangulares, eran triángulos equiláteros perfectos. Entonces el ángulo interno entre los fósforo es 60 grados. Ese es muy bajo para un ángulo de enlace, porque quiere decir que los pares electrónicos están muy cercanos, y entonces lo que produce la molécula es una enorme tensión angular. Por eso es que el fósforo blanco, por su estructura, es tremendamente reactivo. La tensión angular, no hay que olvidarla, es tremendamente reactivo, y por eso es que cuando reacciona con el oxígeno reacciona rápidamente con el oxígeno, porque el oxígeno abre el enlace fósforo-fósforo, se incorpora y forma un nuevo enlace con menor tensión angular. Por eso es que reacciona con tanta rapidez y tiene tanta afinidad con el oxígeno. Si es poca cantidad de oxígeno, formará el trióxido. Si es más cantidad, va a formar el pentóxido de fósforo. Fíjense. En esta estructura, en el pentóxido se incorpora mayor cantidad de oxígenos al tetraedro de fósforo, a la molécula original, ¿sí? Este pentóxido de fósforo tiene una gran afinidad como el agua, frecuentemente se usa como agente deshidratante. Y ahí paro, porque el agente deshidratante nos va a servir para el caso del ácido nítrico, cuando lo obtenemos por el método Oswald como máximo al 68%, y no podemos extraerle más el agua por destilación, porque forma la mezcla azeotrópica. Entonces en ese caso podemos agregar no solo ácido sulfúrico, sino podemos utilizar el pentóxido de fósforo como agente deshidratante, porque va a reaccionar rápidamente para dar, fíjense, en 2 etapas, acá está planteado en 2 etapas, este es un planteo, finalmente nos va a dar ácido ortofosfórico. El pentóxido de fósforo nos va a dar ácido ortofosfórico.
Acá está planteado en 2 etapas. También se lo puede utilizar, por ejemplo, para eliminar el agua de compuesto y se ha empleado para deshidratar ácido nítrico o pentóxido de nitrógeno y para convertir amidas en nitrilos, por ejemplo, o sea, a veces para extraer el agua de compuestos, el agua estructural de un compuesto, y en el caso del ácido nítrico convertirlo en pentóxido de dinitrógeno, en el caso de la acetamida convertirlo en otro compuesto. Esto puede ser útil en el laboratorio o a nivel industrial, digamos, ¿no? Esta propiedad deshidratante. Otros compuestos que yo les había anticipado con el fósforo, que eran los oxoácidos, yo acá le marqué algunos de los más importantes, como el ácido ortofosfórico, que este es el más estable, el más importante, con número de oxidación más 5, y es triprótico, puede liberar 3 hidrógenos, o sea, tiene 3 constantes de acidez, ¿sí? Después acá tenemos el ácido ortofosforoso, otro importante, en que el fósforo está con más 3 de número de oxidación, y en este caso hay un hidrógeno que está unido al fósforo que forma un enlace no polar y por lo tanto un enlace que no tiende a romperse, porque no hay competición por el par electrónico y por lo tanto no tiende a romperse, a liberarse como hidrógeno ácido. Por eso el ácido ortofosforoso era diprótico, a pesar de tener 3 hidrógenos en la molécula, ¿sí? Acá está la estructura, este es el ácido hipofosforoso, que yo se lo expliqué en un video. Yo se lo expliqué al ácido hipofosforoso y al ácido ortofosforoso. Y acá está el ácido pirofosfórico, que es un ácido que tiene 4 protones, en este caso está claro, están... este se lo obtiene, el ácido pirofosfórico, ¿se acuerdan? Esto vale para empezar a explicar que muchas veces las ecuaciones de fórmula que aprendían ustedes en química general para obtener la fórmula en compuesto, no quiere decir que sea la forma en que en el laboratorio o en la industria se obtengan los compuestos, sino que es una forma para obtener una fórmula. Por eso se llama formulación, no se llama formar compuestos. En realidad es formulación, que es distinto a formar compuestos. Acá se forma el ácido pirofosfórico justamente condensando, quiere decir uniendo moléculas y con la eliminación de un grupo saliente, que en este caso es el agua. El agua es muy buen grupo saliente, entonces de condensar 2 moléculas de ácido ortofosfórico, de unir, condensar, reaccionan entre sí y liberan un grupo saliente y nos da el ácido pirofosfórico. La condensación molecular obviamente a temperatura alta, porque eso permite que las moléculas se junten y se pueda dar la condensación. Bueno, la mayoría de los fosfatos alcalinos, te dice ahí, son el ácido fosfórico, entonces forma sales ácidas, monoácidas, diácidas, etcétera, ¿no? Tiene una serie de ácidos. Y también tiene lo que se llama el anfolito, ¿no? Bueno, eso lo vamos a explicar más adelante. Las propiedades del ácido fosfórico, aquí se demuestra que es un ácido triprótico, se demuestra que es un ácido inorgánico, por eso tiene 3 constantes y siempre las constantes Ka1 es mucho menor que la Ka2 y mucho menor que la Ka3. Esto lo veíamos cuando tratábamos el equilibrio ácido-base, que para los ácidos inorgánicos vale eso, que la primera constante es mucho menor que la segunda y la segunda mucho menor que la tercera. Por eso el ácido fosfórico lo podíamos tratar de acuerdo para calcular un pH con enfoque balance y masa, tratándolo como ácido monoprótico. Fíjense todas las sales que puede formar, ¿no? Monoácida, diácida y neutra. Bueno, en este caso, ojo con esto de la palabra neutra, es ahí pongan una alarma, digamos, porque no quiere decir que el fosfato de sodio, cuando yo lo disuelvo en agua, sea neutro, o sea que cuando yo le mide el pH sea neutro, porque el fosfato sigue siendo, el ácido fosfórico sigue siendo un ácido débil, o sea, no tiene disociación total. El ácido fosfórico no es un ácido fuerte, ¿sí? Entonces, al no ser un ácido fuerte, su anión se va a electrolizar. Aquí podemos decir, más que neutro, podemos decir que el fosfato de sodio neutralizó todos sus protones. Eso sí podemos decir. Bien,
La obtención y uso del ácido fosfórico se usa por reacción, la obtención es con tratamiento del fosfato de calcio con ácido sulfúrico, se obtiene el ácido fosfórico. Bien, también por hidratación del pentóxido puedo obtener ácido fosfórico. Vamos a ver los usos. Es interesante el uso. Inicialmente a las sustancias, a las bebidas no alcohólicas, o sea que eran en general las mezclas de jugo, se utilizaba ácido cítrico o ácido tartárico se usaba para darle, digamos, una determinada grado de acidez a la bebida que tenía que ver con el sabor. Pero este ácido tartárico y ácido cítrico, que eran insumos en la fabricación industrial de estas bebidas no alcohólicas, fue reemplazado por ácido fosfórico. Por eso es que las bebidas cola tienen ácido fosfórico, y por eso es que el ácido fosfórico de las bebidas cola permiten utilizarlas para ablandar tuercas. Por ejemplo, los talleres mecánicos utilizan Coca-Cola para ablandar tuercas, pero es porque tiene ácido fosfórico. Por eso también para preparar estas bebidas a nivel industrial, que básicamente que son un jarabe con agua y gas, dióxido de carbono, las bebidas gaseosas. Entonces, en ese caso yo tenía que utilizar agua blanda, porque si el agua contenía iones calcio, iones magnesio, con el fosfato iba a precipitar, porque el fosfato de calcio es una sal insoluble, ¿sí? Entonces, por eso que ahí les recuerdo, voy uniendo las cosas que voy hablando, para que vean que no es algo, cada tema es como una pizza que la voy cortando en pedazos, no, todo tiene relación. Bien. Aditivo en bebidas embotelladas en contenedores metálicos. Los iones metálicos forman los inertes fosfatos proveniendo un eventual envenenamiento por metales. Bueno, eso también puede ser como el fosfato o captura iones metálicos, forma sales, digamos, con los iones metálicos, puede evitar que esos iones metálicos de los recipientes que contienen estas bebidas puedan pasar a la bebida y contaminarla o alterarla de alguna manera. El fósforo, obviamente, los fosfatos de amonio yo les dije que eran fertilizantes, porque justamente hay tres elementos que son importantísimos en el suelo para el crecimiento vegetal, que es el fósforo, el nitrógeno y el potasio. ¿Cómo yo incorporo fósforo al suelo? Como fosfato de amonio, por ejemplo, no lo incorporo obviamente como fósforo blanco, lo incorporo como su sal, y de esa manera la planta puede incorporarlo, lo incorpora como fosfato, lo va incorporando por disolución, etcétera, se va incorporando. Entonces el fósforo, el potasio y el nitrógeno en todos los fertilizantes nitrogenados, el potasio en todas las sales de potasio que se puedan incorporar al suelo y que el suelo las va aprovechando. Una aplicación que esto yo lo utilicé un montón de veces en el laboratorio es cuando quiero limpiar de herrumbre, por ejemplo, partes metálicas. Nosotros tenemos unas cucharas de combustión que generalmente tienden a oxidarse y a formar óxido a su alrededor, y el óxido se va produciendo pequeños agujeros en la superficie metálica. Entonces ahí lo que hago es tratarlo con ácido fosfórico y elimino, reacciona con el pentóxido de fósforo, que básicamente es eso, la herrumbre, el óxido de hierro, y se disuelve, se forma fosfato de hierro, pasa a la solución y me libera la superficie, me limpia muy bien la superficie. Es una aplicación que se puede utilizar, para lo cual se puede utilizar el ácido ortofosfórico. El ácido ortofosfórico forma polímeros entre sí. Aquí tenemos un polímero cíclico, o sea que se condensa entre sí, va formando unidades más grandes, polímeros. Muchos de estos se han utilizado en una época como detergentes, actualmente ya no se usan, porque el problema es que no son degradables. O sea, todos estos restos que van con los residuos domiciliarios, cuando se usaban estos detergentes, lo que pasaba es que se acumulaban en cuerpos de agua porque no eran degradados por las bacterias. Entonces por eso es que ahora ya no se usan más, pero se utilizan en otras aplicaciones.
Bien, el arsénico, antimonio y bismuto es una simple mención, ya no tengo tiempo más para seguir desarrollando. Le puedo decir que los 3 elementos se encuentran como sulfuros en esta fórmula clásica. En general van acompañando otros minerales, ¿no? Los sulfuros de arsénico, antimonio y bismuto se pueden tostar y reducir, se pueden tostar, o sea, como decíamos, la tostación en el caso del sulfuro de plomo, la galena, se obtenían el óxido con el aire, y después el dióxido de azufre lo utilizamos en la fabricación de ácido sulfúrico, y el óxido se podía reducir con carbón, ¿sí? Entonces los usos del arsénico se derivan de su toxicidad, o sea, todos los compuestos de arsénico se lo utilizan, muchos de los compuestos de arsénico se lo utilizan como insecticidas o plaguicidas arsenicales. El antimonio se emplea para endurecer metales, tales como el estaño, el plomo, o sea que forma parte de aleaciones el antimonio, aunque no es un metal, es un semimetal, es un semiconductor, pero la alea con estaño y plomo, porque le incorpora mayor dureza a la aleación. Por ejemplo, las placas de plomo de los acumuladores, y el bismuto se utiliza en aleaciones fusibles, como el metal de Wood, que tiene un punto de fusión de alrededor de 70 grados, o sea, una aleación de bismuto, plomo, estaño y cadmio. Esto el antimonio, les recuerdo, tenía un punto de fusión muy bajo, entonces al incorporar una mezcla de otros metales, le baja mucho el punto de fusión a la mezcla. En este caso, la mezcla de los metales es una aleación. Bueno, la bibliografía es la misma. Hay algunas cosas que pueden sacar del Liptrop, algunas cosas que sí que se pueden leer, aunque como les decía siempre tengo mucha reserva porque es un libro que tiene errores y es viejo.